Hola chicos, soy Liberty, estamos aquí en un vídeo, en este caso de Genshin otra vez. Voy a bajar un poquito la música un momentito porque... Por si acaso... Y un poquito de... Así, 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 así. No, así. Que te calles. Bueno, la cuestión, tenemos que curar, y diréis, ¿llevas el equipo un poco cambiado? Sí, lo sé, ahora os cuento. Porque he conseguido algunos sets, no muchos, pero he conseguido algunos sets de artefactos para algunos personajes, no full, pero sí de 4 artefactos. Ahora lo enseño. No es el mejor set que os podáis imaginar, ¿eh? Hay muchos que están un poco trueques, ¿sabes? Un poco rotos. No sé si trueque significaría rotos directamente, pero no están bien, ¿sabes? Están un poco quebrados, para que nos entendamos. Eh... Coño, esto no. Personajes. Os lo voy a enseñar. Tengo a Diluc, que es el que lleva orquesta y todo esto, pero acá ella lo llevo con Nómada del Invierno, las 4 piezas, a Kazuha con el Sombra Verde Esmeralda y a Razor con la Furia del Trueno. O sea, lo llevo con las 4 de estas. ¿Qué es lo que pasa? Que no son los mejores artefactos como podéis suponer. Este, por ejemplo, aquí quieras que no, se lo he puesto por la combinación, porque realmente es de defensa. Y yo lo que quiero es ataque con esta mierda, no quiero defensa. Pues bueno, hay que aguantarse lo que hay. Hablando de eso, no sé cómo van las substats de este personaje. Voy a mirarlo un momento. Como podéis ver, el crítico está en la mierda, como en el 90% de mis personajes. Razor, la verdad es que está un poco en la mierda, tío. Lo llevo un poco en la putísima mierda, tío. Ahora lo llevo con 1000 pero lo llevo en la putísima mierda, Razor. Kazuha, diría que me atrevería a decir que en crítico está en la mierda, pero tiene algo más de recarga. Obviamente, vale, creo que 8% más de recarga que Razor, porque Razor creo que llevaba 1.8 y un poquito más. Y al menos tiene los 100 y pico de maestría elemental, pero es por lo que lo utilizo, ¿no? Para hacer reacciones, fin de cuentas. Kaella no está mal, está bien, ¿sabes? Y poco más, no sé, vamos a dejar ya mis equipaciones un poco tontas. Voy mejorando, al menos ahora me estoy mirando vídeos de cuáles son los sets que tienen que llevar cada personaje y las armas y todo esto. Mirad los vídeos de PutuPeon, ahí te lo explica todo bastante bien. Y segundo punto, vamos a Sumeru a continuar con nuestra historia. Porque puntos importantes, tenemos que conseguir protos. Segundo, yo tengo más o menos un plan para lo de las protos. Yo ahora mismo tengo de tiradas normales tengo 2 y pocas para conseguir las 160, o sea que ya tendría por una tercera. Yo obviamente las voy a comprar y luego las voy a enchufar todas, pero ojo, punto importante, estas dos de aquí me las estoy reservando para aquí, porque seguramente mucha gente ha visto los vídeos y ha dicho, este gilipollas, ¿por qué tiene esto aquí? Y yo he dicho, es que nunca, o sea, tiré una vez, pero solo tiré una. Espérate, a ver si lo dice por aquí. 10 de 20, ¿lo ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tiré una vez, pero no tiré la segunda. Y yo como cual merluzo, me gasté los deseos aquí, cuando empecé a jugar. Y entonces dije, bueno, voy a reservar al menos 8, que me quedan unos 6. Y entonces, pues, tiro las 8 que me faltan, a ver si me sale algo. Imagino que algo me saldrá, el que ni puta idea, pero imagino que algo me saldrá. Pero, coño, es que ya a lo mejor me sale un épico, como me sale algo distinto, no tengo ni puta idea qué coño me va a salir. Si está medio obligado el juego a darme un legendario, no creo, pero no creo que me regalen un legendario por la puta cara. Así que imagino me saldrá un épico que a lo mejor no tengo, quizás una C2, o bueno, no sé, a ver si me sale un legendario que ya tengo, al menos que me salga Diluc o Kazuha. Bueno, Kazuha no me puede salir, pero es verdad, Kazuha no me puede salir, gilipollas. Que me salga al menos Diluc y me da una C2, al menos, que le quiero la C2 al Señor de la Noche. Mitad hombre, mitad animal, el Señor de la Noche. Y bueno, mi plan maestro también forma parte de otro punto, y es, para conseguir protogemas, caminar. ¿Por qué? Para caminar, la gracia es activar todos los teleports y todas las estatuas de los 7. Porque hay otro punto que me gustaría recalcar frente al tema del mapa. Y es que aquí todo esto es jungla, sí. Pero es que creo que esta parte del mapa todavía se tiene que desbloquear. Ya sé que tiene la línea roja, pero
Llamadme loco, pero esto es el desierto. Y el desierto se mostró en el tráiler. A menos que la única parte del desierto me quieres decir que es esta de aquí. Bro, me parece muy raro que haya parte del mapa que aquí no esté desbloqueado y que no parezca haber ninguna estatua de los 7 para desbloquearlo. Imagino que al avanzar en la historia el mapa se desbloqueará. Imagino. O con una futura actualización, no sé si lo habrán metido en partes o cómo coño va a ir esto. Pero bueno, concepto aclarado. Vamos a la taberna, que es donde nos están esperando las waifus, sobre todo nuestra querida waifu furro gato. O sea, es mitad gato, ¿verdad? ¿Me fumo un porro o es mitad gato? Es mitad gato, porque tiene orejas de gato, no sé. A menos que ahora me digas que no, que es un zorro. Bueno, pues entonces me lo creo, pero... Y por lo que he visto, es un gato. Así que ahora, más o menos, intentando deducir dónde coño estaba la puta taberna, porque ahora llega el momento de orientación, ¿ok, gente? O sea, llega el momento orientación del palo. A ver qué pasa, a ver si me encuentro por dónde coño tengo que ir. Y a ver si consigo localizar dónde tengo que ir, porque esa es otra, bro. A ver si me las apaño. Es mitad hombre, mitad animal. Vale, creo que tengo que ir para allá. Está justo en esta zona de aquí, creo. Un porro. No creo que acerté, ¿eh? O casi acerté. Casi. Qué penita no poder saquear los cultivos como en Minecraft, tío. Ahí saqueando los cultivos de los aldeanos. Vale, a ver. Esto... ¿Dónde coño está esto, tío? A ver si es para abajo. A lo mejor es para abajo y tengo que bajar por aquí. Cazuja con su velocidad del trueno. Lo pilláis por lo que sucede en una zona, bueno, igual. A ver, quitando el hecho de la... ¿Por qué coño tardan tanto en cargar las texturas, bro? O sea, ¿qué coño le pasa a las texturas? O sea, están broken, no entiendo por qué, pero está broken a veces el juego. No sé si es un fallo del juego, si es un fallo en mi PC o qué cojón y medio, tío, pero... Vale, a ver... Es verdad, podría localizar misión y termino antes. En vez de estar dando vueltas como un gilipollas, localizo misión y... Misión de Arconte, laberinto de las rocas. Minas subterráneas, Sima. A ver, va. Vale. Creo que tengo que ir para allá, ok. No, para... Atraviesa. Bueno, por ahí no puedo atravesar, que digamos. Es para allá, ok. El ludito alquimista. A ver qué nos depara el destino con nuestras nuevas waifus. A ver, ¿es por aquí? Ah, vale, por aquí. Momento pro. Vale, por fin llegamos a la zona. Vamos a continuar con la misión. Tremendo temardo, Tú sigue de paso. Suavecito. Chilao, ¿sabes? Oh, la auténtica besto waifu. Sorry I'm late, Milu. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home. Uh-oh. La auténtica besto waifu, gente. Here, that means you got caught, right? You could say that, but everything worked out. She's on our side now. Not completely. Oh, and who are these? Oh, meet the Traveler and Somos... Paimon, my two Aeder, friends. bueno, Aeder o They're Paco. visitors who just arrived at Sumeru City No le voy a and poner... are looking for Es que information esto on de Lesser la Lord doble Kusanagi. personalidad, ¿sabes? Aeder Paco, Paco Aeder Paco Libert. Es como un poco raro, ¿sabes? Son mis nuevos amigos, acaban de llegar así. So you're followers from Soy la another presentación, land? soy el puto amo. Ay, da igual. ¿Devotos? ¿Qué entendemos por devotos? ¿Qué entendemos por devotos? Oh, really? Well, that's okay. You're still invited to the Sabzerus festival. ¿Qué es esto? Yo decía, bueno, no nos manda la mierda porque no somos realmente devotos, no somos, hasta donde yo puedo saber. Por cierto, ¿esto que veo aquí son cuernos? O sea, ¿ella es como Ganyu o es un adeptus o un adeptus? Dudo mucho que sea, pero algún By the ser. way, No, creo que Dunyarzad, son del propio we've traje. already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular, thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Have money, Do you still have bitches. enough more? Have money, have bitches. No tiene que dar más. Probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. Ok.
Vamos a ver lo épico, papus. Un espadachín. Wow! This place is amazing! Interesting. Como en Nazuma, ¿no? En Nazuma también salían en las cinemáticas ahí y todo en un... Not Que llamen a bad. Ito y que de ahí el rock and roll, Last ¿sabes? Ahí time I was rollo... here, the stairs were full of ¿Sabes? holes. El espectáculo de Ito aquí vendría puta madre, tío. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. They probably think it would be best if the theater closed down. We can't let that Qué happen. putos, merece la muerte Not esta. only would se everyone siente como involved in igual the theater gente. go hungry, but then we Eh. wouldn't be able to hold the Sub-Zero's festival anymore. No Thank the tendríamos Dunes for our trabajo, no hace comfort, falta Junior decir Zod. oficio y beneficio. But the Puedo more decir. she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. Aquí I can't wait for yo, you to una see cosa it. curiosa que he visto del arco de Sumeru por ahora es que no hay un malo definido. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, ya sé que hemos visto la Orden del Abismo ahí en el sueño, que yo digo, bueno, pues serán los enemigos. Ojo al dato. Porque aquí no hay un malo definido. Puede ser tanto la Orden del Abismo como si nos guiamos por el tráiler de los Fatui, pueden ser los Fatui, puede ser el propio Doctor. Puede que se vuelva un enemigo, a lo mejor incluso los miembros de la academia. Pueden volverse enemigos alguna facción de los eremitas. O sea, hay mucha opción para dar enemigos a mansalva. O sea que aquí, cuidado porque no tengo claro quién va a ser el malo malo. Aquí la gente es muy chat, ¿sabes? Es como muy de esto. No soy capaz de leer sus emociones. No soy capaz de entender, a ver, este es malo, este es bueno, no tengo tan claro. Y mira que es raro en mí, porque yo siempre detecto muy bien quién es malo y quién es bueno. Pero aquí me está costando, tío. Eso me gusta. And I can't wait to see you on the stage. Porque no sé si la academia You've son been malos, si practicing son so long buenos, si already. va a haber malos en la It's academia, almost si va a time for haber your dream to buenos. become Si la reality. mala va a ser la volver con Tedendro y se va a unir con... es que está aliada con los miembros de Celestia. Puede ser, no sé. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Nilu, what are you gonna be doing at the fest? She'll be dancing the dance of Sub-Zeros, the most important performance at the Sub-Zeros festival. Junior Zod, have you told him the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay, then I'll tell you two about how this holiday came to be. According Ok. to legend, A ver, más the información, ¿quieres Sub-Zero's que no? festival was originally the Cuenta Goddess of la Flowers' leyenda birthday que celebration for the Greater que en Lord. un principio el festival era conocido como Día del... Eso no me va a molestar ni en pronunciarlo. Y era la celebración de la diosa de las flores en honor a la reina mayor. O sea que la reina mayor era la diosa de las flores y esta es la dentro. Eso es más rara. A ver, está relacionada las dos cosas, ¿no? Pero ya me A entendéis. long time ago, on Hace one of mucho Greater tiempo Lord durante Ruka Devata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Ok. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing. Estoy seguro So que the fue el goddess of responsable de flowers eso. began to dance. Estoy segurísimo que fue el responsable de eso. Venti, hijo puta. Es que estoy seguro que fue Venti el que trajo el alcohol. O sea, algunos dioses se embriagaron. Venti seguro. Zhongli quizás. Aunque no estoy tan seguro de Zhongli, pero podría ser. Yo creo que el tío ahí esconde un poco. Pero Venti se emborrachó seguro. El tío iba a estar con una cogorza sobrehumana, tío. O sea, me lo creo. Algunos dioses se embriagaron. Venti estaba ahí en medio seguro. Venti fue el primero en terminar con gorza puesta. Segurísimo. As she danced upon the grass, countless beautiful bodies, those brilliant purple flowers became her dazzling stage.
All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." Of course they did. When people mention the gods, they always think of the Archon War. But Sumeru's gods also had happy times. Although they aren't around Venti anymore, estaba en they're esa fiesta preserved in our seguro y tradition terminó of en dance. Cogarzao seguro también, te lo This puedo outfit I'm wearing confirmar. is apparently based on how the goddess of Venti flowers estaba en looked. esa fiesta y terminó con Cogorza seguro. No me cabe la menor duda. Tienes, eran todos dioses mis cojones, ¿sabes? Ahí estaba Venti y a lo mínimo Zombie. A lo mínimo esos dos, porque Shogun, bueno, podía estar en su mundo. Pero Venti y Zhongli estaban seguro. Y Venti se metió la Cogorza seguro. Pero vamos, lo tengo claro. Zhongli a lo mejor estaba con el tecito ahí. A lo mejor Venti estaba con el tecito. Pero... ¿Cómo? A Venti estoy seguro que le dio a la Cogorza, vamos. O sea, le dio al alcohol, pero vamos, me lo... 100%. 100%. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. ¿Cuántos años cumple, por Milu, you of cierto? all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered Padisaras around the stage. They symbolize the goddess of flowers, after all. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yeah. The Greater Lord brought forth Interesting. Padisaras in memory Me of the estoy goddess intentando of fijar de flowers. una cosa que me acabo de But dar she cuenta. ultimately could never truly replicate that beautiful Y es que si os purple. dais cuenta, esta chavala, aquí no se ve bien, pero donde yo estoy señalando, ¿ok? Tiene un tatuaje similar al símbolo dendro. Y es que creo que Shogun también tenía un tatuaje que era de los Tomoes, y lo tenía también en la espalda. No entiendo cuál es el significado de que... A ver, Shogun, vale, pero ¿por qué Shogun iba a tener un tatuaje con el símbolo de su mismo elemento, teniendo en cuenta que ella es la diosa? Podría ser un significado que ella no es la diosa original y fue la diosa, por así decirlo, lo heredó de su hermana y ella no se considera a sí misma como una diosa y por eso se puso los tomoes como símbolo respecto hacia su hermana y está por ser una devota del arconte dendro. Es que no sé, a ver, se parece mucho al símbolo dendro, ¿no? O es cosa mía solo. Thinking about the goddess of flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just 2 real Padisaras on the... So, traveler Por in cierto, Paimon, ¿este personaje qué what do you elemento think? es? Porque me pica la Interested in the curiosidad Sub-Zero's saberlo para festival? tirar por él o Will no you two be tirar. coming? Porque si me interesa tirar por él, a lo mejor hago varias tiradas y si no me interesa, tiro un par de veces para llegar al PT 70. Y es que no sé si va a salir, es que os juro que creo haber visto una filtración. Me debo decir estas palabras, ¿ok? Me ha parecido ver una filtración donde me pareció ver a Tartaglia. Yo quiero dejar una cosa clara. Por favor, que hagan un rerun de Tartaglia. Quiero a ese hombre en mi equipo, tío. Quiero al puto Tartaglia. No sé si es verdad, si es mentira, no tengo ni idea. Me ha parecido verla. Que a lo mejor me fuma un porro, pero me ha parecido verla. Una foto que era de... que no la voy a poner, obviamente. Porque si no sí que me chapan. Pero... Una foto donde salía Tartaglia. Creo yo haber visto eso. All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good opportunity for you to... Ooh, Paimon thinks that's a great idea! Sí, supongo. Of course Paimon wants to watch. Those two things aren't mutually exclusive, you know. No. So how about we all attend the Sub-Zero's festival together? Junior's odd. Es una Let me promesa. show you which stage decorations Modo we've picked anime out so puesto far. ya del es una promesa. Aquí, Traveler in uno, Paimon? dos. If that doesn't sound interesting to you, Espérate. then 1, 2, feel free to 3, explore the area. 4. Paimoniadas no cuentan. Uno de los tres, de estas tres, es picha, seguro. Porque esto es una promesa. Una de las tres muere, seguro. Vamos, lo tengo claro. Una de las tres muere. Everyone at the Grand Imagino que Bazaar la loves chavala Lesser de Lord pelirroja Kusanali, no, and we're all looking pero forward to tampoco the me atrevería a Sub-Zero's afirmarlo. festival.
pero una de las tres muere. Ya está, yo estoy ya a modo de que van a empezar a suceder muertes. Ya tengo clara que la de Coley va a pasar. Yo lo siento, lo sé que duele, pero Coley va a morir. Lo tengo clarísimo. In that case, Va a go take a despertar look sus around. poderes de llamas negras y se va a quemar todo. Y todo se va a ir a la mierda. O eso a lo mejor lo detenemos en plan Epic Mode, ¿sabes? El rollo dioses. Y tenemos una nueva hazaña para nuestra puta colección. Busca a la... Ok. Vale, voy a hablar con esta, que ya que la conozco, voy a hablar primero con esta. Tiene sentido. Huh. Revamping. I don't know much about the Grand, but oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting and they're gentler on your. I mean, that's what I've heard. Tranquila. ¿Te gustan los perfumes? Puedes olerme a mí, yo también llevo... En fin, da igual. Ya me he puesto sin mouda. A ver qué vamos a encontrar por ahí. Vale, ahí está la chavala. Lo que no entiendo es por qué hablar con esta... Ah, puedo hablar con más gente. Vale, a ver, vamos a hablar con la niña esa. ¿Por qué? Pues porque no entiendo que me podría decir una niña ahora mismo, pero... Whoa! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an outlander? Did you know that the Sabzeruz festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. But the best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. Ok, o sea, como los Reyes Magos en España. O sea, no sé si lo sabéis, en España existe la cabalgata de los Reyes Magos y cogen chocolatinas y te las tiran. Y tú, tan feliz, te cagas a piñas a muerte con la gente por recoger la mayor cantidad, o te cagabas porque una más te crió. Pero lo típico de que de tus padres se cabrean contigo porque estabas a punto de morir por aplastamiento de personas. O sea, tú te metías, te agachabas ahí, eras el puto Solid Snake, o sea, metías empujones, codazos, todo para coger las putas chocolatinas que luego nunca te comías todas porque no querías y porque estabas hasta los huevos. Tú simplemente lo recogías por meterle codazos a la dancing at the gente. Y esa Sumeru era la cultura de festival. España. As a child, I even asked. My grandmother said that Greater Lord Rukadavata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord Señora, me niego a leer toda the esa cantidad de Sabzeruz texto. festival has been losing its appeal over the years. That is... Mucho texto. Mucho puto texto. Y jodidamente innecesario también añado. A ver dónde tengo que ir. Hay una por aquí. Ah, vale, ahí, justo hay otra cría. Ah, no, es el chaval este. Este chaval no lo he visto yo antes. Había otro chaval igual en otra ciudad. No de Sumeru, Things no are de really otro shaping up, and there's a no de buzz otro around país, the sino de festival Sumeru. this year. We're expecting people. Don't be Se fooled into teletransporta la thinking that gente. Sumeru City has the best of everything. Some festival, and when it comes to musicians, Pero, a ver, esto entiendo que mucha necesidad de leer tampoco tengo, no sé. No lo creo importante esta parte, pero no sé. A ver si puedo hablar con la... Nilu, your outfit looks amazing. I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. See? Wow, did you sew all that yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you... I've noticed that you can't keep your eyes off that... May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head. So this crown was made to reflect Son muy panas, me gusta, tío. Hay que ser así de pana en la vida. Os juro, por un momento, y sí que voy a cortar todo el You rollo look ahora mismo. absolutely stunning with it on. It's like I'm looking at the goddess of flowers herself. No voy a leer todo eso. Os juro que os voy a cortar el rollo, ¿eh? Pero me había dado la sensación de que este hombre tenía una puta maceta en la cabeza. No quiero, no soy racista, ¿vale? Lo digo muy en serio. Sí que ahora que caigo es un gorro típico de, creo que de la zona de la India o de por ahí, creo, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco, de Egipto, no estoy seguro, de por ahí más o menos. Sé que Egipto y la India están bastante separados, más o menos, pero... Bueno, más o menos no, diría que están bastante separados Egipto y la India, ¿no? O me fumo un porro, diría que sí, que están bastante separados. Pero que es un gorro similar, a ver, es un gorro estos típicos de la India, si no me equivoco.
Question of the answer, que os juro por Dios que yo pensaba que esto era una puta maceta y que la llevaba en la cabeza. No me preguntéis por qué. Se supone que se lo ha probado cuando realmente no he visto ni un solo cambio en la apariencia, pero bueno. Hey, is that who Paimon thinks it is? It looks like... ¡Catherine descansando! ¡Bien! Catherine se merece el descanso, gente. Ahora descubrimos que es un Terminator, ¿te imaginas? Es como... Yo, Catherine, Terminator 3000... Huh. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time Claro, tú pensabas que tenía ruedas o algo así, ¿no? Como el de la película esta del espacio, no me acuerdo cómo se llamaba. Hey, Catherine! Ahora resulta que no los conoces, ¿te imaginas? Y se mete el plot twist... Oh, hey! Ah, vale, menos It's the mal. No hay traveler conspiración, no hay Paimon. conspiración. No hay Oh, titanes, what's no tenemos shaken? conspiración. Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosque. Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. ¿Cómo? ¿Qué es una quinografía de Fontaine? But take you two, for example. You travel across Teyvat to enrich your lives. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about his sister. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. Uff, palabras importantes, gente. Recordad lo que le dijo Lumina a Eder, que descubriría la verdad cuando hubiera finalizado su camino. A ver, claro, es que ahí está la cuestión, ¿no? El choque de ideales. Lumin que quiere que Eder termine su viaje lo antes posible y que descubra la verdad. Y luego a Eder, que disfruta del viaje, conoce a la gente y se enriquece de la gente que conoce y forja amistades y aliados. El choque de las ideas, ¿no? El choque de la idea de Lumin, que bueno, es una puta genocida. No me voy a cansar de decirlo, Lumin es una puta genocida, no hay más vuelta de hoja. Pero a Eder, que tiene una perspectiva distinta, que ha visto el mundo desde otro punto de vista, que aunque los dioses puedan ser culpables, la gente que los sigue no merece la culpa. Realmente yo creo que va más por ahí en la idea de Eder. Que aunque sepa que el Venti y Zogli pueden haber cometido pecados, por eso hasta cierto punto se parecen tanto a Amber y a Eder, porque hasta cierto punto tanto Amber como a Eder tienen una idea similar, ¿no? Es la idea de, aunque hayas cometido pecados, se centra en la persona que es la persona ahora y en el ideal del por qué se han cometido esos actos, no tanto en el acto en sí. A Eder ya se sabe perfectamente que no le importa matar si con eso siente que está haciendo un buen acto. Y lo mismo le pasa a Amber. A Amber no le importa pelear, incluso dañar a otras personas en el sentido de que sean malos y que estén haciendo un buen acto. Amber en el manga se pelea contra un Fatui y sabiendo perfectamente que era un ser humano y no le importaba terminar con él. Eso sí, una cosa no quita la otra. Y era que era una persona mala y para ella estaba justificada esa pelea. Entonces, quieres que no, se plantea mucho la idea de que los pecados son aparte del ser que caduca, no exactamente, pero sí que puede cambiar, que se graban siempre en el ser, pero que por así decirlo cambian a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, no sé, paridades mías. Pero es esto, a veces la respuesta no está en el destino, sino en lo largo del camino. Este es un significado bastante interesante de la idea de lo que le dice Lumina a Eder, ¿no? De que tiene que terminar su camino y entenderá todo. Y que a Eder aún así se sigue tomando las cosas con calma, sigue pensando como más tranquila qué es lo que tiene que hacer. Se centra en buscar aliados, disfruta más de las experiencias. Y justo cuando aprendió eso fue cuando fue a Inazuma y ahora parece que disfruta muchísimo más de las experiencias
y el camino a seguir más allá de simplemente el objetivo. Huh. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? Anyways, No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. Oh, it looks like it's about time for me to be... alright, we'll see you next time at the Adventures Guild. Eso se llama un descanso, 5 by the minutos, way, bien. Thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumeru City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. See you around. Catherine es la única que yo creo, bueno, la única que más o menos parece entender por qué funciona, cómo funciona nuestro There's poder. something really different about Kath. Hey, traveler. Paimon. Bueno, sí, a lo mejor es un Terminator. Espérate que todavía tenemos conspiración, espérate. Oh, hey Dia. I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. ¿Creéis I have an idea that might help. que Catherine será mala? ¿Creéis? No creo. Are you serious? ¿En serio? We'd love that. Magnífico. Empecemos con la mandanga. It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions. My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take... Sounds like a plan. A ver qué nos separa el destino, gente. Let's head over to the Citadel of Rexar and wait Ah, for todos Dia. están esperando que tengo que ir. Vale, 63 metros. Sin problema. Ah, la base de los eremitas. Claro, ya es una eremita. Sorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. If it wasn't for you two, she probably would have been caught and dragged back much earlier. You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. Who would have thought you had such a soft spot for Dunyarzad? It's called being a professional. I'm a bodyguard, and I work for whoever's paying. Look, Dia's Yes. Yes. En fin. Listen, you two. Es en cielo, I tío. don't expect to Es be working for Miss literalmente Dunyarzad similar very a long, Eula, tío. Me but I encanta. hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the Lesser Lord. Bueno, esto sería ya la hostia. Ya si la reina menor no trata de matarnos como hizo Ei, ya será la hostia. Y mira que Ei, yo soy un sim de Ei. Pero bueno, me da un poco de toque esto de que intentara cortarme la cabeza. Oh, O bueno, hey, Chief. intentara cortar la cabeza a Eder, pero bueno, ¿me entendéis? Que intentara cortarle la cabeza, ¿me entendéis? ¿Quieres que no? No me hace mucha gracia. What are you doing here? I take it you all know each other? Mm-hmm. Sí, We met this morning after the Adventurers Guild pointed us somos to algo, ¿no? No Ozfond for entiendo, more no entiendo info. muy bien el qué, pero somos algo. Este viejo No kidding. cachondo. So, where's Ruksha? I thought te I'd help mardo, these ¿no, two out by gente? asking about the O sea, las theft. trompetas como Anything you can suenan. tell him? Eso es un temardo, gente. O sea, si tú me dices que esto es del Señor de los Anillos, pues yo me lo creo, bro. Por favor, que esta música suene en plena batalla, pero es una música y rollo de trompetas resonantes, por Dios, que suena una música así o algo así. Rookshaw's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumeru City to begin bolstering its defenses, so people from all over have been called back to the city.
Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what... Vale, Appreciate it, es Chief. verdad, creo que esto se habló algo en el tráiler, ¿verdad? Theft? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This case might just Vale, somehow vamos help you in empezando a meeting her. unir piezas con lo que se mostró en el tráiler. ¿Es la... ¿Robaron la inteligencia o la no, la conciencia no. Robaron como el conocimiento en un frasco, ¿verdad? Como fumo un porro. I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, the case is more about the Academia than anything else. Let me fill you in. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. Word got out, and the convoy was robbed on its way. The Grand Sage took the whole matter very seriously. El gran sabio es como el gran maestre Barca but o algo also así. enlisted our Por help cierto, in bro, the search ¿cuándo for coño vamos a ver a leads? Barca, tío? O sea, All yo we todavía know so esperando far a is que that salga whatever Barca. was stolen is Y por cierto, currently otro in punto Port importante. Ormuz. ¿Dónde está Barca durante el ataque Stone Terror? Durante la caída de Rex Lapis. ¿Dónde estuvo Barca durante la el decreto de captura de visiones? ¿Dónde estuvo Barca durante el robo de la sabiduría del Arconte Dendro? ¿Dónde está? Porque el tío se está arrancando los huevos a dos manos. Ya me explicarás tú dónde coño está. A menos que me pongas en tesitura que se está cagando a piñas directamente con los Fatui, pues bueno, te lo compro. Si me dices eso, bueno, te lo puedo llegar a comprar. Pero ¿dónde ha estado? En 4 meses a lo mínimo, porque desde que hemos partido de Mondstadt, temporalmente habrán pasado 4 meses aprox. En 4 meses el tío no ha hecho una puta mierda. O sea, el tío ha estado sudando olímpicamente de maneras bíblicas. Y el tío no ha aparecido en ninguna parte. No ha aparecido, ni para nada. Yo ahora que han dicho en el convoy digo, bueno, a lo mejor ha tenido algo que ver Barca, pero claro, el Barca no se nos ha mostrado en el trailer y dudo mucho que salga. A menos que sea un personaje ahora que vaya a mostrarse y bueno, nos cagamos todos encima, ¿no? Pero Barca como tal no se ha mostrado en ningún puto momento, tío, pero en ninguno. Y no ha hecho nada durante probablemente 4 de las crisis más grandes de Teyvat. Más que una forma parte de su propio país. O sea que ya me explicarás tú. You two have heard of Port Ormuz, Bueno, yo estaba haven't ahí you? hace poco. It's the largest... The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormuz, so the city's a Imagino que little habrán more tenido laid algo en el back, Fatui. meaning the population... Apparently what A menos was que ahora me digas lost que has se a lo orden great del deal abismo, to do with pero the no creo que haya Akasha, sido el orden del abismo. knowledge, Imagino and que even habrán the sido los gods. Fatui. Es que a lo I'm mejor afraid el I don't sueño have era any una other details for ilusión. you, A lo though. mejor el sueño era una ilusión. Y era que nosotros trastornamos nuestra cabeza y vimos al Fatui, digo, al del orden del abismo. Pero a lo mejor los malos sigue siendo los Fatui aquí, no sé, no tengo tan claro. If you're interested, maybe you could head to Port Ormuz and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students of the Academia once you're there. Are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. Why should they pretend to be students in Port... If you're also interested, just... Count me out. I've got plenty of work to do here for the Homayani family. And take it from me, if you two really do decide to visit Port Ormuz, you'd best watch your backs. Let's just say that the Eremites there aren't nearly as friendly as those here in Sumeru City. Bueno, ya me There los are iré even some cepillando de extremists uno a who go uno. around... Es lo que tiene ser el puto Not amo. everyone's like... Well, Traveler, that's about all the information we have for you. Me encanta cuando dice Traveler, tío. Es gracioso que Too, eres lost fun. Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, let's head to Port Ormuz and see what we can find. Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zerus Festival, so be No sure lo to get your... olvidaremos. Good. Somos They will see you panas. both at the... Vamos a descubrir quiénes son los putos que están atrevidos a robar la mandanga. Y les vamos a dar piso a todos. ¿Me ha dado protos o no me ha llegado a dar protos? No. Ni me ha llegado a dar protos. Puta vida, me quiero suicidar. No me dio, efectivamente. Vale, a ver, no puedo subir todavía ningún personaje, creo, de los... Es verdad, tenía ascendido a Chonyu, pero no... Sí puedo mejorar al panita. Un nivel, venga, nivel 51. Se feliz. A Chonyu no le llevo ningún artefacto en particular, simplemente le llevo esto y poco más. La verdad es que está un poquito en la shit el pobre.
Qué buena música, tío. Me encanta. O sea, yo creo que esta es la mejor música con diferencia. Lo mejor de todo es que, claro, el juego había calculado que yo iba a ir moviéndome por el camino. Y claro, yo ya tengo los teleports activos. Soy el puto amo, es lo que tiene. Porque yo, fuera de cámaras, obviamente está explorando. Si no, obviamente habríamos muerto por el camino ya de tanta caminata. Y abriendo varios canales de teleport. No canales, zonas de teleport. ¿Cargas o qué, bro? Carga, Plemo, carga. Come and have a good look yourself. Traditional spices of the highest quality, made with pride ¿En and María? experience. ¿Tienen María? You've got a deal. I can't thank you enough for always looking after my business. Believe me, I'm not making this up. Several Eremite mercenary groups are nearly in open conflict, but does the core of 30 care? And that's not all. Did you know that... Wow! Talk about hurly-burly! This place is busy! Guess that's A only ver, me Paimon, había expecting 3 for the personas largest hablando. port in Tampoco te Sumeru. flipes. Maybe it's because of what Thea told us earlier. ¿Por qué tanto But texto, bro? I can't seem to shake the feeling that there's also danger lurking in these crowds. Ooh. Let's get up. We know that whatever the Academia lost is related. Osfun told us to try posing as Academia students while asking around. Paimon doesn't get it. Won't we look even more suspicious going around saying we're Academia students and asking about the stolen item? Well, given all the people that come through here Es que la every academia day, yo creo que también debe ser there's una any clase de information institución to be militar, found. ¿o no? No es Paimon como bet- porro. Se debe tener cierto poder militar la academia. Que eres un estudiante, puede ser un estudiante, pero también puede ser una especie de matón o algo así. No sé. Cosas mías. Pero se nos están planteando varias facciones. No es como en. No es como en Inazuma, que se plantea solo dos. Bueno, se nos puede plantear en la tercera que son los Ronin, pero que son básicamente mataos que van por ahí. Se nos plantea luego la que son los ¿cómo se llama esto? Los revolucionarios y o sea, el ejército de Sangonomi y el ejército del shogunato. Y si contamos de facciones que ya conocemos, ojo al dato cuántas facciones hay en Genshin. Están los caballeros de Favonius, las 7 estrellas, la geoarmada, los eremitas malos, por así decirlo, los There Fatu, are leaves around. los 11 de los And I Fatu, know que no son lo just the mismo, o sea, tune son lo to mismo, accompany pero them, por así if decirlo you no wish son to los hear it. líderes. La Orden del Abismo. Así que siga pensando. La Flota Crux también, es otra facción, quieras que no. Así que varias facciones ya. Y ya, así que siga pensando. Las 7 estrellas ya la he dicho. Los eremitas ya los he dicho. Ah, bueno, sí, el ejército del shogunato y el ejército de revolucionario. Y poco más, pero sí, hay bastantes facciones ya puestas en medio, tío. Welcome. Welcome. Hi there. We would like to ask you a question. Do students from the Academia... Of course. Especially around this time of year. Students from Sumeru City that are about to graduate often come to Port almost to... Many people often talk about how hard it Lo que is se to suele get hacer accepted también into the antes de que empiecen las academia, clases let de alone universidad aquí en graduate. España. En España Those suele who pasar finish their bastante eso. studies and go on to Siempre salen become noticias de full-time researchers varios at the estudiantes de academia universidad antes de que have empiecen it la clase even se meten una harder. gogorza bíblica. Sure, we may not be Sumeru City, but Port Ormos offers beautiful scenery and a stress-free environment. Some even say it's Y good alcohol luck to come to seguramente Port también. Ormos, so students and researchers come flocking here when things get to be too much at the academia.
Ah, you see over there? Those are students from the academia. They've been looking worried and miserable ever since they got here a few days ago. If you ask me, the life of a merchant is better. So long as the Akasha teaches us what we need, then life. Bro, yo solo tengo una Those duda, ahora que students me seem to acabo be de dar cuenta discussing y que es something. bastante Let's see curiosa. if we can listen in. ¿Por qué mierdas no utilizan la biblioteca que llevan justo en su puta cabeza para buscar las noticias del robo? Y que se explique qué es lo que se ha encontrado. O alguna sospecha, porque noticias tiene que haber. A ni Cristo se le encontró la idea de buscar esa en Google, ¿verdad? En San Dendro, por así decirlo. Pero a nadie se le ocurre la idea. Maravilloso. Nos da la herramienta de Deus Ex Machina utilizada absolutamente nada. Hasta este momento no era Deus Ex Machina. Ahora que convenientemente la necesitábamos y la podemos utilizar, no la hemos utilizado. Qué casualidad. Es claro, tío, cuando tú le das a algo como a unos personajes, algo como es literalmente una fuente de información casi infinita, que es un poco la shit, It's no quieras que good. no, porque coño. I've tried asking around, but I haven't been able to learn anything useful. Not to mention that a bunch of scary-looking Eremite mercenaries have been posted along the streets now. There's been a lot of fighting between the different Eremite factions in Port Ormos. If we choose to move on our own, then it would be wise to steer clear of them. Especially the group that's constantly shouting some stuff about the Scarlet King and some resurrection. I've even heard that the Citadel of Regzar is starting to get fed up with them. What was that El group Rey called again? Escarlata, no me suena de nada. Something or other? O sea que hablan de un dios, que va a resucitar, un dios caído como Osial. They're called Ain el Akhmar. Today, I heard that the thing we're after might be in their possession at the moment. Wait, come again? Don't you see? Many of the Eremites in Port Ormos deal with trading this kind of thing. They're usually pretty wary of outsiders, but not so with students of the academia. It's because the kind of goods that students are looking for aren't the kind of goods that Eremites are after. As long as they know you're a student. I've heard that Ain al-Hakmar likes to set up shop at the Jafar Tavern. Supposedly, if you're willing to... Bueno, a lo mejor en la Wait, pelea did you habrá que say intervenir, 500,000? gente, es lo que hay. If information alone costs that much, then how could we ever afford to buy what we're looking for? I guess we might as well give up on trying to graduate this way. I wouldn't worry too much. Our field of research is very niche. Who else could possibly be after that kind of shady knowledge? I bet it's practically worthless to anyone aside from us. Well, I guess that makes sense. Then the only thing left for us now is to find a way in. Why don't we all just pool our money together and pay for the information? Whoa! Did you hear that? A niche field of research and shady knowledge? It all sounds pretty suspicious to Paimon. Is knowledge something people just... So, what's your plan? Wait, didn't you hear what... Oh, all right. Paimon never thought she'd agree to parting with that kind of Mora. A ver, muy malas, los llevamos al baño y les metemos una paliza y les decimos, mira, o hablas o mueres, estos coges. Es que si yo estuviera ahí, yo sería muy ese palo, muy el palo de, mira, yo he venido aquí a por feina, tío, así que me vas explicando ya. No me voy a contener contigo. Y le empiezo ya a chufcar los huevos con la electricidad. Ay, Dios. Tío, mi retraso. A ver, ¿dónde coño está esto? ¿Dónde coño está esto, bro? A ver, me he perdido. La taberna, ni cojones. Ah, vale. Está un poco a tomar por culo. Está en el puerto, la taberna. Hay que ir en dirección contraria. ¿Pero estoy yendo bien? No, estoy yendo mal. Lo siento, bro. Tengo prisa. Time to go. Parkour.
A ver dónde coño está la puta taberna, que yo también me he perdido ya otra vez. ¿Estoy yendo bien? Diré que estoy yendo bien. Ah, porque se está juntando. Sí, ah, mira, había un puto teleporte ahí, tío. Bueno, no estaba muy cerca que digamos tampoco. Me tarda mucho en cargarme las texturas, tío. Eso no me gusta. Hay veces que me pasa. Y hay veces que me da bajones de MS muy grandes. No me llega a perder internet, pero me da bajones de MS muy grandes. No entiendo entender muy bien el por qué, pero me da. This is the place we heard those students talking about. ¿Qué Let's va a find a hacer? seat somewhere and see if we can spot the group they mentioned. ¿Ves? Aquí acaba de aparecer una puñetera sombrilla. De la puta madre y yo me quedo en plan, ¿cómo? Discúlpame, bro. A ver si como Oh, you've vamos. arrived. Please take a seat. ¿Cargas o qué? Vale. So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? Ha! Once we reclaim the power of the Scarlet King, they'll be the first that the boss punishes. They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. They've also amassed a significant amount of Mora this time, so we mustn't underestimate them. How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing opportunists out for a quick Mora? Yeah, with Boss's fervent devotion, he'll be able to use this power to bring our god back. All these guys talk about is the Scarlet King. So they're... Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The day will come when the Scarlet King exacts vengeance on Sumeru, and all of them shall be punished. Pues el Rey Escarlata es lo mismo que es el puto Osial, solo que aquí Osial, bueno, Osial, el Rey Escarlata, tiene como aliados humanos, he de entender eso. Yeah, Paimon was wondering what Habla they bajito did tú, too. que no quiero iniciar una pelea, al menos aquí. Hay que actuar como espía, gente. Hay que rolear, gente. Actúa como espía un poquito. Ah, que sigan aquí. Ah, que tengo que ir a hablar con ellos directamente, vale. Hello. Hello, pana. Soy pana, tío. Soy pana. Who are you? What do you want? A traveler? Now's probably not the time to talk about that. Didn't the Me students say canta the highlights esto. are outside? Yo voy de frente. Que me peguen. No, que me peguen. No. Yo quiero que me peguen, tío. Quiero cagarme a pillas con A ellos. student? What's a student from Sumeru City Mierda, doing in colado, Port puta idea. Ormos? Quiero cagarme a pillas con ellos. Puta idea. Yo quería partir la cara a cada uno y decirle, bro, ya vas soltando. Suelta. Suelta. Ah, well, if it's info you want, you've come to the right place. The question is, can you afford it? Paimon can't stand to see so much more ago. Cállate, Paimon. Paimon, relax. No hay problema. La justicia nos llama. Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Hmm? Well, what are you waiting for? Oh, that's right. We heard you mention the Scarlet King just now. We're actually interested to know more because... Fine. Since you've already handed over the Mora, I guess I can throw in a little extra in. As you can see, members of Ain al-Ahmar are devout believers of the Scarlet King. Years ago, the Scarlet King founded the great desert nation No that quiero was our decir homeland. nada, pero It was an esto advanced puede estar civilization, copiado far de beyond una cosa que anything you'll pasa see en in la vida present-day real, Sumeru. de un grupo que también, bueno, no era de la India, pero sí, bueno, de la India, bueno, de la India no era, pero era de una zona en particular, que todo el mundo ya sabe cuál es, que creen en un dios similar, pero no es lo mismo. Ya entendemos todos por dónde van, ¿no? Las similitudes realidad-videojuego no son tan pocas. Mejor me callo. Ay, Dios mío. Hace años el rey Escarlata fundó en el desierto una gran nación que fue nuestra tierra natal. Era una nación avanzada mucho más que la actual. The Scarlet King was the rightful god of wisdom, but he was betrayed by a companion he trusted.
She Pero even no debería stripped ser him el of his dios de la title, sangre. God Digo of yo, a ver, Wisdom. si es el rey escarlata, debería ser el dios de la sangre. Digo yo, ya me he zumbado. Pero no debería ser el dios de la sangre. ¿Por qué se acerca? ¿Por qué hace tanto zoom? ¿Hasta qué punto va a hacer zoom? ¿Va a seguir haciendo zoom? ¿Va a seguir haciendo zoom? Por curiosidad, ¿eh? Mira, se detuvo. So, you mean the traitor was... Greater Lord Ruka Devata, yes. That shameless wretch destroyed the Scarlet King's civilization, and our ancestors were forced to flee to this No land me where we were niego made to que no suffer lo the hiciera tyranny of our enemies. voluntariamente. Yo creo que más bien lo hizo bajo órdenes de Celestia. No voy a negar su historia, ¿eh? Y mira qué concepto. No voy a negar la veracidad de su historia. Pero diría que si lo hizo bajo órdenes de Celestia, no bajo sus propios deseos. Pero bueno, y my personal opinion. Ya sabemos que hasta cierto punto probablemente la anterior diosa fue bastante más devota, probablemente a Celestia, que la que es ahora. E incluso a lo mejor no era tan la que es ahora sigue siendo igual de devota, pero no sabemos, tenemos claro si son devotos a Celestia. Y a lo Furthermore, mejor she hay que cortar la conspired with cabeza the a la... academia to cover No, up the gente, truth of her no hay que actions matar niños. and create the No se merciful matan and bebés, benevolent gente. facade for which she is now known. Ugh, just thinking about it sickens me. But the story doesn't end there, oh no. The Scarlet King isn't truly dead. The voice of the Oracle has been heard in the desert. Mark my words, Si es our resurrección sí que God estaba shall muerto. Otra cosa es que return. pueda volver And when entre los that day muertos. comes, all Pero si es followers of the resurrección sí que traitor and estaba all the muerto. desert dwellers who have forgotten their true God will suffer retribution together. Tengo una teoría, gente. ¿Podría ser el dios escarlata el dios que tiene dentro Coley? Ojo al dato. ¿Podría ser el dios o el rey escarlata? O como que lo han llamado, el rey escarlata, ¿no? O el rey, el dios este. ¿Podría ser el dios que tiene dentro Coley? Podría tener sentido. If what I'm saying makes you shiver with fear, it might not be too late for you to become a believer of the Scarlet King. I don't have anything to say to you academia people about that. I think this conversation has reached its end. Okay, bro. Not just yet. This man is a fraud. El puto juzgando definitivo. Que empiece la pelea, puto. You again? Deranged academia. Yes, it's me again. Ah, vale, es I already pana, warned tío. you that if Es you pana. weren't willing to sit Bueno, and nos discuss vamos a things with pelear, me, nos vamos a I'd pelear. take measures to make Tú eres el things puto sos que hay aquí uncomfortable por for lo que you. veo, así que imagino que estará rotísimo. A ver, deduzcamos rápidamente. Ojos de color, pelo blanco, un aparato en la cara, o está roto o está loco, una de dos. Yo por la voz y la cara de Emo diría más bien que es un broken. Yo lo dejo caer ahí. Pelo blanco, ojos de colores, objeto en la cara y vista y mirada de Emo, está broken, está claro. Listen to me. That address he gave you is fake. Or at least, you won't find a merchant waiting for you there. This group has been boasting all around that they can provide information on a certain item as a means of luring people into their territory. Once you show up, they keep up the act until they have hard evidence that you want to purchase said item. Then they use that to squeeze you for all the more you're worth. Hey! Shut it all, Hatham! What are you playing at, trying to ruin our business like this, hmm? I told you Bueno, the puedo other day, matarlos y I quedarme con wish mi to mora discuss de my nuevo terms o with your cómo? boss. Ha! The boss made it perfectly clear that he won't negotiate with you. Yes, and in no uncertain terms. But that was then. It does not preclude him. I'm warning you. Don't push us, or this could get ugly. We don't usually get rough with people from the academia because it just complicates things. For a lunatic like you, though, we might just have to make an exception.
If you're suggesting that we escalate this from a verbal exchange to a physical one, I accept. After all, even the Archons used war to negotiate the ownership of Tevat. If, on the other hand, we can't agree on any means of negotiation at all, then I'm afraid my next course of action will stem Vale, por a lo que little yo more than the parece mere following through of parezco a haber few business descubierto, por lo que deals. planteemos lo que tenemos por ahora. Supuestamente, según estos, el rey ese era el rey escarlata, era el auténtico dios de la sabiduría. Y estos, teóricamente, buscan resucitarlo, supuestamente. Yo lo que entiendo hasta cierto punto es que el rey escarlata podría ser el dios que puede tener, pero no entiendo cuál será su historia, nada por el estilo. Sabemos que Osial, hasta cierto punto, si no me equivoco, era un dios que, bueno, sin más, era un dios que buscaba el control de su tierra y que murió a manos de Rex Lapis. Pero que eso, Osial era más bien, no es que fuera malo, es que simplemente era un miembro más de la guerra de los arcontes, creo, y sin más peleó por sus decisiones y terminó perdiendo. Pero a lo mejor el Rey Escarlata tiene más profundidad, vete a saber. No sé, a lo mejor no se fue simplemente un guerrero de la pelea de la guerra de los arcontes, a lo mejor fue otro tipo de guerrero. O tuvo algún ideal, o a lo mejor realmente Kusanali es una malvada, vete a saber. A lo mejor, como siempre hemos visto un dios secundario, en Azuma no, pero como siempre hemos visto un dios secundario, el cual parece ser poderoso dentro de cada arco, a lo mejor esta vez es al revés, el arconte es el malo y el dios secundario es el bueno, imagínate. I will jeopardize the Eremite's reputation, which I know you value above all else. I am quite confident that if I began to take such action, your boss would willingly approach me himself. However, I fear that by then, some things will have happened that cannot be undone. Also, a word of advice. I suggest you tell your boss exactly what happened here today. Otherwise, he might blame you for not telling him in the future. What did you say? Consider this. Have I ever failed to follow through on my... This guy is really out of his mind. Okay then. If you really have a death wish, let's meet a week from today. The pier in front of the Pharos Lighthouse, 4 o'clock in the afternoon, sharp. Don't expect us to hold back. Not so fast. First, you return the 500,000 mora to them. No es por la plata. Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. They haven't even paid for their food yet. Ah, Mr. Iman. There appears to be fewer staff in the restaurant recently. This wouldn't happen to be because they're all busy spreading the word to the students, would it? Well... Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the meal compensation for our silence. I'd say you're getting an excellent deal. Qué papucho más epic mode. He not only got us our Mora back, but sent the Emirites running too. Plus, he seems to know a lot about what's going on around here. Let's catch up with him and ask some questions. He went that way! After him! Pues si me dices dónde está, ya te lo agradecería. GPS, por favor. ¿Está dentro de la taberna? Creo que se ha ido a la parte trasera de la taberna, ¿no? Lepana. Wait up! It's Al-Haytham, right? What do you want? Es Emo. Está claro, es Emo. Es esa razón como de la combinación de Emo. Es el puto Kaneki de su historia. Era jodidamente obvio. No need for thanks. My goal was to get to them, Aparte que es and you two Days gave me just the 2.0, opportunity I que needed. ya lo he notado, Wait. sí, ya lo he notado que es Days Left 2.0, ya lo pillo. Pero que da igual, es me gusta más comparado con Kaneki, no sé, me llama más la atención. Ese velo del pelo blanco y todo esto.
Oh, I advise you to keep your distance from them. Since they weren't able to make off with your Mora in the end, they might harass you again in the future. No habrían sido oponentes para mí a Alright. las muy malas. Goodbye. Hold your horses! We still have something to ask you about! Since you tore through their scam right in front of them, you must know the real story about Who exactly are you two? And why are you inquiring about that? A student. Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. Huh? Oh, yeah! He's really strong! Weren't you saying something about a physical exchange? We can help with that. He doesn't even have a vision. Forget. Maybe not, but he can still use elemental energy. Otherwise, there's no way we'd go asking for info from from guys like that. Those high-headed thugs are definitely gonna bring a lot of backup for your next meeting. Even if you don't go alone, you won't regret taking us with you. Alright, I accept. Got a pen and paper? If you're searching for someone who sells that kind of merchandise, we'll reconvene at the appointed time by the pier. It doesn't matter if you show up or not. So, since you were happy to give us this merchant's information, does that mean you can tell us exactly what we're after? You were willing to part with 500,000 Mora for something and you didn't even know what it was? Okay. Well, if you truly are as skilled as you claim, then you can beat the answer out of them when they become hostile. Look, if you've been making inquiries, then you have to know something by now. Tell me what you know so far, so I don't waste time repeating information. We know it's connected to the Academia somehow, and that not only do the Eremites deal in it, but some students want to get a hold of it too. Menuda hostia, se acaban de llevar el coso este de los auriculares. A ver qué pasa. You know almost everything there is to know, but you're unable to compile. This is what you've been looking for. Droga, porro, sí. Ah, no, coño, es el puto frasco. Paimon can't tell what it is. It looks like This is a knowledge capsule. To put it simply, it's a vessel that can store a fixed quantity of canned knowledge. It's like a miniature Akasha. Anyone who links it to their personal Akasha terminal instantly becomes privy to its contents. Correct. Anyone. Unlike the Akasha, which heavily regulates who can access what information, knowledge capsules confer their contents without any requisites. That's amazing. It's essentially a convenient and harmless vestibule for knowledge. Unfortunately, it's illegal in Sumeru to privately possess or trade them. They were created as a means for scholars to transfer knowledge gained from Erminsul into the Akasha, and are intended to be destroyed immediately after me lo use. tomo en vapor, ¿sabes? Yo eso también lo llamo conocimiento. But despite strict regulations, some of these knowledge capsules will always escape destruction. After all, there will always be those in this world who are dissatisfied with life as designed for them by the Akasha and wish to change their fate. Over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the Academia. Now, in Port Ormos, the valuable ones are a means to Mora for the Eremites. Meanwhile, those which the Eremites deem to be useless to them occasionally prove useful to the common citizens and hapless Academia students.
Mientras tanto, lo que los habitantes consideran basura solamente puede resultar útil para los ciudadanos y los desventurados estudiantes de la academia. Well, I Oye, think lo voy that a about dejar ya sums aquí, it up. llevamos 1 hora y 10 minutos, ¿vale, gente? O sea, sé que no ha habido mucha pelea, pero ha habido bastante historia en esto. Bueno, a ver, lo puedo alargar un poco más, porque si no es que, tío, es que no hemos peleado con casi nadie, no hemos hecho casi nada, simplemente nos So avanzando la that's historia. your true objective. Y es que a veces que literalmente te puedes meter en la historia de Genshin y hasta que literalmente no se complica With our current arrangement, I don't believe I la can offer cosa, an answer. literalmente todo se va a la mierda y hay muy poca pelea, tío. You're still resolved. Bueno, continuamos con el temita, a ver qué nos encontramos por aquí. A ver, bro, si ya me puedo cagar a piñajones. Let's continue our conversation here. If you wish to learn more about the knowledge capsule that the Academia lost, then you must help me with something. I need you to find someone named Dory, a traveling merchant. Unlike the peddlers who hawk inferior knowledge capsules, she often has quality goods in stock. Some say that as long as there is profit to be made, Es que, bro, there is o nothing sea, she won't dare to cuando sell. la gente hizo el predict de que Sumeru no iba a ser menor texto, digo, iba a tener más texto, coño, es que es verdad, o sea, es que llevamos jugando un buen rato y todavía no hemos encontrado nada, o sea, todavía no nos hemos ni peleado, ni hemos hecho nada, simplemente ha sido todo full texto, y llevamos 1 hora y pico de vídeo, tío. She's guarded against people from the Academia because most of her wares don't comply with Academia regulations. I think she blacklisted me. I met with her informant, but it soon became clear that they had no intention of letting me get any further. Become one of Dory's customers and earn her trust. This is my condition for further collaboration. Why do you want us to meet with her? Until you complete this task, you don't have question privileges. Fine. You two are outlanders who haven't been here for long, so Dory should view you as safe clients. I'll give you the informant's address and their contact password. Beyond the password, though, I have no way of knowing what other tricks she might have up her sleeve. You'll have to improvise. The true challenge Nos van a begins hacer preguntas after you chorro meet her. rollo. ¿Cuántos colores tiene She un has a keen Irichur? nose for Mora and a shrewd eye for wares, and she only likes customers who she deems to have good taste. I'll prepare some funds for you. Buy her highest quality wares and earn her approval. What? We only just saw a knowledge capsule for the first time. We don't know how to tell which ones are good and which ones are bad. That's true. Have you two heard of elemental sight? Oh, well, that's a surprise. Guess I'll have to hold you in higher regard. Anyway. Here are 2 knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? They look this. Try inspecting them with elemental sight. Una desprende la energía, la otra no. How'd it go? Did you see anything? Rumor has it that higher quality knowledge capsules generally appear brighter when viewed through elemental sight. That's because knowledge originates from Irminsul, the root of Dendro power itself. The more powerful the knowledge, the richer it is in Dendro energy. Ok. However, some canned knowledge with a high Pues nada, gente, concentration of no elemental lo sé, energy Rick, is of little parece use falso, in nos contemporary volvimos times, la so those casa de capsules are empeños. using elemental sight is merely a stopgap measure, but it should suffice for earning Dory. That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password, and here's the more of don't be cheap. Y una You'll pregunta, need yo to solo por spend to curiosidad, catch ¿cómo Dory's se eye. consigue el If there's any conocimiento? more Se left hace over, un... just keep o it. se hace un... Pregunto. Oh, and be sure to exercise some caution.
There have been Matra present in Port Ormos lately. Your efforts will be for naught. Matra? They belong to the Academia's regulatory body. They also handle cases of illegal canned knowledge transactions. Like I said, the Academia has banned both their trade and the Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. If you two want to back out, now's the time. Okay, then we... Soy el puto amo, ¿qué quieres que te diga? Estoy a otro puto nivel. Soy prácticamente Dios. Dory's informant is a traitor near Old Ormos. Let's follow these instructions and try to get in contact with him. Qué lejos estaba, madre mía, madre mía. Madre mía, no estaba más lejos porque, no sé, casi me tengo que correr una maratón, ¿eh? Wait, are you sure you're remembering that right? Paimon doesn't think it was that on the paper. What a unique palate. We have unripe horror fruits, No se le da, but we usually keep them in the back. I'll have someone escort you. Following the paper got us past the first ring. Ronak, these two want to buy unripe horror fruits. Show them to the warehouse. Got it. You too. Please follow me. Qué cara de drogadicto que lleva este hombre, tío. You two Tiene una have cara a de fumado. fascinating fashion sense. We haven't seen a customer wearing a Sumeru rose for quite some time. Hold on. Let me think. Sumeru rose means common merch. No, look again. We're obviously wearing morning flowers. Ah, my mistake. I do apologize. Whew. That pop quiz sure was scary. Paimon, aquí estás hablando del tema. Paimon, todo lo que sea dinero The lo warehouse domina, is up sí me ahead. gusta, sí me gusta. Please follow me. El compatriota. La compatriota, mejor dicho. O la mini compatriota, mejor dicho. Si es el término correcto a utilizar, la mini compatriota. Si esto era el almacén, ¿me quieres explicar? ¿Cómo se ha bugueado la misión o cómo coño va esto? ¿Qué va a pasar aquí? Bra. Me ha dicho algo de que la ubicación... Voy a mirar lo de las misiones a ver qué me dice. Navegar. ¿Cómo que el objeto? ¿Cómo que el objeto? ¿Qué mierda has consumido? ¿Para qué me...? Espérate. Me he equivocado. Ay, me cago en mi puta madre. Me voy a meter un tiro en la cosa. ¿Por qué mierdas? Ahora hay una misión de la cima de por medio. Voy a hacerla, es que no me queda otra, a ver. A ver qué misión tengo que hacer. La exitosa figura de madera. La exitosa figura... No, creo que esta no es. Esta no tiene que ver, pensaba que estaba en relación... Ascenso a la cámara de Jade, la aventura literaria me la suda. Misiones de mundo... Ok. 27 días, pero ¿por qué mierda tengo que hacer esta misión ahora? A ver, me lo ha dicho bien, ¿no? O sea, ¿por qué coño tengo que hacer esta misión ahora? Una exitosa figura de madera. ¿What? ¿Por qué mierda tengo que hacer esto? O sea, ¿y no puedo cancelar la misión y a tomar por culo? Bueno, pues parece ser que no. La madre los parió. Bueno, al menos si me dan protogemas o algo, mejor que mejor, pero no sé. ¿Esta misión me daba protos? Lo quiero mirar. Es verdad que esta misión la dejé a medias. La dejé a medias esta misión, pero yo coño, pensaba que no tiene una puta mierda que ver. Era del evento, creo. Surprises are I finally saved. Oh, I'm very sorry, but we're working. Fine. Yeah. All right. Sorry, buddy. Sold out? Hey, how about... Wow. I promised.
Ah, more customers. Sorry, our not. Oh, hey, it's you guys. If it weren't for you, the store's anniversary might have been a different story. It's all thanks to Rossi. He has so much creativity at such a young age. Oh, and we would like you to have the prototype Aranara as a... Whoa, wait. This looks kinda... right! Mind-blowing! We appreciate your thought, but please give us some time to decide if we want to keep it. Yo, si os soy sincero, de la historia de esta misión no me he enterado, así que no me preguntéis. No tengo ni idea si es importante, si no es importante, si probablemente es un tiro en la polla o cuál es el propósito de esta misión. La verdad es que me la suda 3 hectáreas. Yo únicamente la hice porque me daban alcohol y hice uno. La verdad es que no tiene otro propósito hacer la misión. Me daban alcohol y a tomar por saco. telling a story in front of so many people. Oh, Sumeru's... If it weren't for you, Rossi would surely have left me for good. I'm so glad everything worked out. But there's still something that doesn't... Oh, what is it? Do you need help investigating some... Why would a monster leave a note in a tree hollow deep in the Avidia forest? I thought we moved on from this topic. It was just a coincidence. A lot of people write down their secrets and hide them in tree hollows. It's not a big deal at all. I have my secrets and troubles too. And I tell them the tree hollows. But seeing Razi and Tanja has given Traveler, could you be my tree hollow? 60 protogemas, que gratuito. Muchísimas gracias. Me voy a comprar otro deseo. Gracias por la plata, güey. Te lo agradece este joven. Este joven te agradece por la plata. Ya tenemos 3, o sea que nos faltan todavía unas cuantas. Pero tenemos 3, algo es algo. Más los teleports, más lo que... Hablando de eso, todavía no puedo hacer ninguna de estas mierdas, ¿verdad? O sea, todavía no puedo. Es que claro, yo para esto necesito hacer lo de las fotos. ¿Cómo se hace lo de las fotos? Ni puta idea, porque realmente no me enteré de la mesa en la mitad de cómo se hace lo de las fotos. Yo vi a unos jacks descansando, les hice una foto y no me la contó. Entonces dije, ¿cómo coño lo hago? Tengo que mirar cómo funciona el evento. Lo intenté mirar. Ni Cristo literalmente ha subido un vídeo de cómo coño funciona el evento. Y yo obviamente no puedo subirlo porque no sé cómo funciona el evento. Al menos la parte referente a la... ¿Cómo se dice esto? A lo de las fotos. Porque sí, sé cómo hacer las carreras, hasta ahí llego, o sea, tan merluzo no soy. Pero hablando de eso, si queréis ahora hacemos unas cuantas con el término. Before I retrieve your products, please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Hold on. That's not right. Taken by... I'm sorry. He's cautious of us. Da igual, partícula las piernas y te vas por culo. Que ahora me fallará la misión, imagino, y tendré que volver a empezar, ¿no? Before I retrieve your products, I need to... Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Bueno, gente, yo no sé leer entre líneas, gente, soy autista, ¿qué quieren que le haga? No. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Yep, that's the right answer. But... Soy putado, gente. Aquí sí que la pilla, aquí sí que la pilla. Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormos style? Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your product. Esta me la sabía, gente.
Everything has been El confirmed. nacionalismo es lo más The importante. story Eso is sí que waiting lo for entiendo you en up at... español, gente. Shoot! It's the Matra! En el- Run! What? The La mantra? mantra. Ah, qué bien. Hey, that we're done for if they catch us. We gotta Déjà get out of vu, here. Ares peribis, vex befall. Espérate We que don't know lo this area, so Hay let's que correr, follow that hay que correr, gente. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Nos atacan! ¡Ah! Está, me he salvado. A ver, hacer la misión imposible. Tin, 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 tin. Espérate que tengo que localizar la misión porque si no me voy a enterar de la mierda. Bueno, por fin, primera interactuación más allá del texto. Intentan convencer a un pavo de que literalmente me venda conocimiento, como quieran llamarlo. Hablando de eso, ¿qué misiones legendarias nuevas hay? Estamos en la segunda de Chongi. Ok. Hay mandanga para misiones legendarias, Tenemos a Heizu, la cita de Heizu. Cosas de la vida, gente. La quiero hacer, Tengo para pillar, Ahora mismo, ¿cuántas tengo? Tengo 3. O sea, podría hacerme esta y diría que todavía me guardaría para otra más. No sé. ¿De quién podríamos hacer la cita? Bueno, eso lo empezaremos después. Ahora mismo no nos concierne. He ran that way. Look, he's over there. Imagino que tendré que ir por aquí. Perfectísimo. Hey, if you're hiding from the Rishbaland tiger, come this way. ¿Esa es Coley o me lo parece a mí? Oh, that voice came from behind the building on the right. Porque esa voz me pareció la de Coley o me fue un 4 porros. Here, over here. ¡Hostia! Stop La running Diona Electro está... La Diona Electro, sí. So you were the one who was calling out to us just now. But, are we definitely gonna be safe here? These two good customers wish to buy some horror fruit, Miss Dory. And if there's nothing else, I'll just... Oh, very good. Huh? Wait, you're Dory? I'm unsure thought you'd look a whole lot. Hey, what are you trying to say, Princess Pea-Brain? I can be scary enough when I need to be, believe you me. If you don't watch what you Sí, say, muchísimo. Para nada, siento que si te metiera una patada podría mandarte hasta Sumeru. Digo, perdón, hasta Sumeru, está Inazuma. Pero bueno, cosas mías, a lo mejor me equivoco, no sé. But it seems you two have actually done pretty well so far. Not only did you manage to find the informant, your reactions were also pretty sharp. You don't really look like criminals or anything, but I bet my Mora that you've been involved in some shady dealings. I'm not sure if that's supposed to be a compliment, but I can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces. No matter how much Mora they might have. Not only will they get caught by the Matra, but they'll also get us into trouble. As decent folks trying to run an honest business. We don't need any of that. Wouldn't you agree? So that's why I prefer to have customers like you. It's your first time here, but don't worry, I won't ask too many questions. Even if you wish to buy enough knowledge boxes to decorate your house with, please. Estamos haciendo negocios turbios, gente. Esto ya es Genshin Impact versión modo pro, ¿sabes? O sea, estamos haciendo negocios turbios. As long as you have lots of round, shiny Mora, then we're all good. Ah, yes, of course, of course. Wow,
She has a trove of canned knowledge. Whew. She'd probably be... What kind of products do you seek, my dear customers? Take this one, Llegó for mi example. momento de brillar, An bueno, mi analysis momento de of the ver. sociological ideology and dialectics of the Hilichurls. Yeesh. Who would want to be an expert in that topic? Or how about the architectural styles and construction methods? With this one, you can become an expert. Ooh, now this sounds like it could be useful. 2 million mora, and it's yours. Whoa! Of course, you are free to pick whatever your heart's desire. Y se la But apuñalamos the y nos... contents and price of each knowledge ¡No, se capsule matan are niños, gente! indicated in small text on the body of each. All right, let's try the method that Al-Haytham mentioned. Yo lo soluciono todo cargándome, quitando la mitad de lo que hay por delante. Son estos tres los que brillan. Ah, you've really got to... We'll take these, please and thank you. My, oh my. You are blessed with a taste for both the exquisite and the extravagant. Pero esa también tiene Customers una like visión, you debería are a poder saber rare perfectamente breed. cómo se usa la One visión of- elemental. Listen, I have a special offer for you two. If you spend just 100,000 more, you can pick any knowledge capsule of your choice up to a value of one. Say what now? Hey, did you hear that? Spend another 100K and we get a capsule worth a whole million. Paimon, tranquilízate. All the canned knowledge we just... Paimon, relax, es una estafa. Está Aren't fenomenal. you even the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't you want to Que no, try it Paimon. yourself? Come on, come on. We still have around Paimon, 100,000 no, of the no, Lucas no eres... left. No, joder. So let's put it to good use by Puta finding niña, something tío. useful for you. Excellent. Then please, Niña select from this idiota, te fine voy a collection romper of el canned knowledge over pescuezo. here. Ay, Dios mío. Hold on a second. Paimon thought we could choose whatever we wanted. Why can't we choose... Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1 million mora each. I'm sure discerning Oh, Paimon has a bad feeling about this. Let's use Elemental Sight again to check these. A ver, a las muy malas, todas son... So, what did you see? So, they're all worth about the same amount? Paimon, que lamentable. Anyway, the mora's already been spent, so let's at least try to find something useful. Let's even take a look here. Joder, ¿por qué me An miras esta introduction to puta vida? traditional Sumeru brewing techniques, the art of growing spices, an overview of ancient runes. Hombre, pero esta ciudad de Sumeru yo creo que sería un bonito regalo para Venti. O sea, pillamos el término de este Sumeru. A ver, espérate. Plantación especial, especias. Especias y qué otro tipo de plantas, eso que entendemos por especias. Oye, los chistes de dentro no van a faltar, tío. A ver, no me disgusta la de vino tradicional de su menú, más que nada porque Not se la sure quiero we'd regalar ever a find Venti. volumes 1 through 7, but at least this knowledge should be useful, right? Let's go with this one. Porque soy otra tengo feliz, pero... Dory, we'll take this one. ¿Cuál has pillado? All right, very good. I'm expecting some new goods in the next couple. ¿Cuál acabo de pillar? Our dealings with Dory went smoothly enough. Let's head to a Pero, Kala ¿cuál ha pillado? ¿Cuál ha pillado? ¿Cuál ha pillado? Hopefully now he'll Ah, finally tell conocimiento us técnicas about de what the spa. others... What the fuck? ¿Y eso para qué mierda sirve? Espérate, que eso me pica la curiosidad. ¿Dónde la tengo? Esa la puedo usar. Ah, perdón. No se me dejó poner eructo. Si yo la podría consumir. No la puedo consumir, ¿verdad? O sea que tiene que tener alguna función. No sé exactamente cuál, pero debe tener alguna. Esta cápsula, ¿qué gracia tiene? Una cápsula de conocimiento con el nombre de técnicas de espada.
B3, adquirida en un puesto de Dory durante una investigación de Paimon por precio de 100.000 moras. No se sabe dónde está el resto de la cápsula. Pero a ver, mi duda existencial es... Esto tendrá una función, digo yo, o sea, podré... O sea, ¿no puedo craftear una espada a partir de esto o algo? O sea, ¿me estás diciendo que no puedo craftear una espada a través de... Ese tío me ha hecho gracia que yo que sé, me hubiera crafteado una espada o algo. O que me hubiera dado un movimiento único de espada o algo así como el que tiene Diluc del cargado, ¿sabes? Bueno, misión cumplida. Ahora sí que sí, gente, lo voy a dejar aquí ya porque ya sé que literalmente mucha pelea no ha habido de por medio, pero coño, es que literalmente poco más no vamos a encontrarnos de ahora en 2 horas y media adelante. Tomar un descanso, seguramente vuelvo a grabar otro vídeo después, porque es lo que siempre hago, porque soy así de esto. Pero bro, mira, lo de las facciones y todo esto me gusta, y toda la pesca esta de que bueno, pues ahora no somos tampoco panes de Dios, estamos, quieras que no, metiéndonos en medio de temas de lucha de facciones, el tráfico de mercancías y todo esto, queda bien porque le da a Eder un aspecto más de, bueno, una idea más de persona que está dispuesta a hacer lo que quiera para cumplir sus objetivos. Y le da un aspecto más realista al personaje de Eder, porque quieras que no sienta también siempre el bonachón puto amo San Pedro que siempre es bueno con todo el mundo. Al menos aquí estamos haciendo algo más ilegal, por así decirlo, si lo quieren ver así. Algo más ilegal. Y quieras que no, pues mola, quieras que no, entonces... Pero mucho texto, y apenas hemos tenido peleas, o sea, casi todas las peleas que yo tenía las he tenido en exploración. No las he tenido buscando en la historia. Well, You're a pretty dear... relax. No one here is interested. Okay, we did what you asked. So, can you tell us about the knowledge... Before that, I have to ask. Why are you two so intent on tracking it down? You don't have to answer, of course. Yeah, he just wants to meet the God of Wisdom and ask her about something important. We've been in Sumeru for a while now, but we still haven't... When we heard that the Academia had lost something that might be related to the gods, we came here in case it turned out to be our... In that case, you're on the right track. A short while ago, the Academia lost a knowledge capsule in the desert. It's supposedly a divine knowledge capsule. Wow, there's really such a thing as that? Hey, if we find it, do you think we can learn how to make the Dendro Archon? Ooh, or how to find your... I highly doubt it has any mystical properties, but it does indeed exist. And it's right here, in Portal. So, where exactly? That's what we need to find out next. Bueno, puedo dejar un poquito más de rato a ver si da la ocasión de que nos cagamos a piñas con la piel. Pero por favor, que ya empiece una pelea o algo, tío, estoy hasta los cojones de no cagarme a piñas con nadie. However, they adamantly believe that the divine knowledge capsule contains the Scarlet King's power. So you kept telling me Y la fuga me estaba cagando a piñas con gente cada 2x3. Y aquí literalmente texto, 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 texto. ¡Madre mía, más texto! Yes. Ain al-Ahmar isn't exactly wealthy, but its members are determined to get that capsule by any... So, I've been sabotaging their business to force... The divine knowledge capsule should be up for a secret auction within the next few days. To ensure the capsule... Unless I know whose hands the divine knowledge capsule ends up in, my agreements with them will fall through. Dory is the most reliable source of information, but that avenue was previously closed to me. With you... In other words, you wanted us to befriend Dory so you could find out where the divine knowledge capsule is. Yes, you can say that. But this the day after tomorrow, if I get the opportunity to study the divine knowledge capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as compensation? Okay. Before you
knowledge capsule for ourselves, but... You two want to try using a knowledge capsule? Sure. Doing so right under the Academia's nose is a bit problematic, though. What do you say we... Ok, a ver. ¿Por qué te vas ahí para atravesar por ahí el puente y salir por ahí? Ese es el plan. Cuidado que caemos, gente. Caída, Epic Mode. Modo épico activado. Por favor, dime que me puedo cagar a piñas ya con alguien, tío. Time to go. All right. This place works. Show me the capsule you purchased. Here. Sword Fighting Techniques 8. A lo mejor lo utilizamos ahora. A combat class knowledge capsule. This class is something of a rare find these days, since most have been taken by the Eremites to augment their battle capabilities. Really? Ah, yeah, what a great find! Bien, venga, vamos a ver si me da un ataque. If you want to diferente o determine algo, the yo qué sé, efficacy digo of yo this que tendrá capsule, algún propósito I can esto. evaluate your combat ability. However, effects will likely be minimal if you already possess a high amount of strength. We can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles, one before using this knowledge capsule and one after. While you fight, we can use there may be variances in your physical strength between the 2 tests, as well as a disparity in your opponent's abilities. But don't worry, I'll run statistical analyses afterward to mitigate any... Vale, a ver, vamos. Yo conozco los trucos. Vamos a ello, por favor. You No, definitely weren't no one quiero of those texto, quiero students who cagarme needed piñas con la canned gente, knowledge por to favor. graduate from the academia, right? When you are unable to under... Sounds like you're trying to avoid the question. Yo no quiero texto, por favor. All right, let's begin the test. Just fight as you normally do. Ahora que por fin habéis dicho algo jodidamente interesante y se pone a hablar de la puta academia. ¿Qué tengo que hacer con mi vida ahora? A ver, pero geolocaliza no o qué. A ver, te voy a hablar. Comienza la primera prueba de combate. ¿Y con qué combato? Con los slimes. Imagino que tendré que combatir con eso. Time to go. ¿Es con esto con lo que se supone que tengo que combatir? Clouds high, the birds call. Into the wind. Skew, leo tu derecho, no tenés eso monstruo. Pero mío es peor, soy free to play, me desaparece. Afuera. Y las llevas a I'll link your Akasha así terminal no to me quedo, record no data. sé, es lo que me ocurrió. The next step is to use this knowledge capsule. Hold it in your hand. I'll help you establish a connection with it so you can activate its power. ¿Me lo puedo snifar ya o cómo coño va esto? ¿Pero qué se supone que tengo que hacer? A ver qué coño he consumido yo aquí. Usar. Curiosidad. A ver qué pasa. Hey, how are you feeling? You mean that it worked? All right,
Time for round 2. Fight with the same... Vale, pero ¿cuál va a ser la diferencia? A ver, no sé, voy a probar. No tengo 90 que roll. ¿Debería haber alguna diferencia? No sé, me ha zumbado. ¡Hostias! ¿He metido uno de 6000 o me la ha parecido a mí? Pero ¿estamos tontos o qué? No estamos moverme, no entiendo por qué. ¿He metido uno de 6000 o me la ha parecido a mí, tío? No, creo que... No sé, yo no he visto ninguna diferencia, ¿eh? ¿Nos ha trollado el puto juego? Puto troll del juego, tío. Into the wind. As one with wind and cloud. Time for retribution. Yo no noto una sola puta diferencia. Esto es una estafa, ¿eh? O sea... Qué lamentable. Yo quería ser Dios. Now, I'll start recording data again. Oh, hey, Thumb. How's it... Well, the knowledge capsule you purchased did improve his combat capability. During the second fight, his overall fighting performance increased by 0.073%. Wait! How much? Qué lamentable, tío. 0.073%. O sea, estoy a otro puto nivel, gente. Es lo que tiene, es lo que tiene, es lo que tiene. Pero la pregunta que yo tengo, ¿la podría mejorar? O sea, conseguir más mandanga de eso. Y por así decirlo, hacer que me mejore un 1%, esto sucesivamente, ¿o no? ¿O no? Dory's such a jerk! She totally scammed us! 1 million moron? Of course, this could be because he is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Our deal seems increasingly worth my investment. I'm heading back to Ikela Funduk. I await your response in 2 days. Bueno, así que sí lo voy a dejar porque ya estoy hasta la cojones, gente. He tenido suficiente por ahora. Vamos a dejarlo. Voy a farmear un rato, seguramente después siga grabando otro rato. No sé qué voy a hacer con mi vida. Pero bueno, ya sabéis que tengo todavía vídeos que si de Isla de la Manzanonada, que si tengo que subir los de Tower of Fantasy y encima luego tengo que subir estos. No tardaré mucho, o sea, en cuanto pueda me voy a poner con los vídeos y como tal, a lo mejor les intentaré dedicar la máxima edición que pueda, pero intentaré hacerlo lo más rápido que pueda. Sin más, aún así, yo creo que no voy a tardar mucho. Intentaré hacerlo lo más rápido que pueda. Pero es que algunos de ellos son 3 vídeos, son complicados y hay que sumarlos. Ahora al menos tengo un editor bueno, que es el CapCut, entonces en el PC, entonces al menos puedo apañármelas. Entonces hasta cierto punto pues me siento un poquito más libre, con más confianza de poder traerlo lo más rápido que pueda. Sé que en poco tiempo empiezo el colegio, por eso también me da miedo no poder traerlo muy pronto, pero lo traeré lo más pronto posible. A ver qué pasa. Y bueno, dejando esto de lado, espero que os haya gustado. Un besazo, un saludo y en nombre del bardo borracho me despido. Chao. Nos curamos en un momentito. Y me piro. Chao.